esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz ni el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Hay llanto, no habrá ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. No habrá necesidad de la luz ni el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Hay llanto, no habrá ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz ni el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Hay llanto, no habrá ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. No habrá necesidad de la luz ni el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Hay llanto, no habrá ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. Porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. Buen día, queridos hermanos y amigos, a este servicio dominical en vivo para la gloria de Dios, y desde ya te motivo para que usted y toda su familia puedan activar este link, a la vez compartirlo, para que la bendición de Dios llegue en aquella persona el cual lo necesita. Si tú estás en casa, vamos a acomodarnos para escuchar la palabra del Señor. Quien les habla, este servidor, Pastor Jorge Altamar, de Colombia para el mundo entero, porque sé que la palabra del Señor Él la envía y los ángeles la ejecuta en gran manera. Y dice el libro de Isaías 55, de que Él envía la palabra, y la palabra trae cumplimiento a nuestra vida. Así que te bendigo, a su familia, su empresa, su negocio, todo lo que usted tiene. Ahí está la bendición del soberano, del príncipe de paz. Hoy es un gran día donde la unción, la presencia de Dios se va a manifestar como nunca. Y en esta ocasión vamos a llevar esa poderosa palabra, pero antes quiero hacer una oración. En estos momentos, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, te honramos y te decimos en gran manera, porque tú eres grande, tú eres poderoso. Gracias por este día nuevo, como dice tu palabra. Este es el día que tú hiciste. Nos gozaremos y nos alegraremos en el Señor. Nos gozamos, nos alegramos por el poder de tu palabra. Haz lo que tienes que hacer por la palabra, que es el martillo que quebranta la piedra. Sana, libera, restaura a los enfermos en el nombre de Jesús de Nazaret. Eres el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Gracias, Señor, porque grande y maravillosas son tus obras, Dios Todopoderoso. Espíritu Santo, te damos la bienvenida en una forma especial, cordial, porque solo tú eres santo. Sopla vida, sopla esperanza, sopla espíritu de fe, para que la palabra cobre vida en esa casa, Señor, en esa oficina, para que tu palabra haga lo que tiene que hacer por el poder de la palabra. Gracias, Señor, y todo el honor y toda la exaltación pertenece a ti. Danos una palabra en revelación y sabiduría en el nombre de Jesús, y que tú rompa las cadenas en ese nombre que es sobre todo nombre. Gracias, Señor. Amén. Y bueno, el título en el día de hoy, para que usted lo anote, si usted tiene el hábito de anotar, señoras y señores, es el llamado de Samuel de la voz al propósito divino. El llamado de Samuel de la voz al propósito
divino. ¿Sí lo notó? Y el texto bíblico lo encontramos en Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1 al versículo 10. Y dice la palabra de la siguiente manera: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Versículo 5, y corriendo luego Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí dijo: yo no he llamado, vuélvete a acostar. Y se volvió y se acostó, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve a acostarte. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Versículo 8, y Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla Jehová, porque tu siervo oye. Hay algo muy importante, querido amigo y hermano, con este texto bíblico, con el llamado que Dios le hizo a Samuel. Surge una necesidad en el tiempo del sacerdote Elí y del joven Samuel, de una edad de 10 a 11 años aproximadamente podía tener cuando Dios llamó a este muchacho. Una necesidad que surge de un llamado, y el llamado que Dios hace es un llamado permanente, genuino, el cual usted debe entender, querido ministro, querido líder, hermano en Cristo a nivel general. Fuiste llamado con dones y talento y ministerio para poder esparcir y extender la obra del reino, según Mateo capítulo 28, 18 al 20. La necesidad que surge es de una buena administración. En el llamado se activa a una buena administración y obediencia a Dios. El propósito, Señor, de Dios se lleva a cabalidad, de tal forma de que todo el mundo dice gloria a Dios, de que todo el mundo es restaurado, liberado, se levanta para la gloria de Dios, y la gente comienza a multiplicarse en gran manera. Pero había un estancamiento en ese entonces. Los perjudicados es tanto el sacerdote con sus 2 hijos y el pueblo a nivel general. La palabra de Dios escaseaba. Pero lo que te quiero decir es que Dios te está llamando a ti, pues el llamado está ahí, es irrevocable, los dones son irrevocables, pero Dios te llama a obediencia, que es lo que tanto necesitamos nosotros hoy en día: obedecer, hablar menos y obedecer más a Dios, escuchar más la voz de Dios, que por diferentes ocasiones Dios llamó a este muchacho. Todavía no había conocido la voz de Dios hasta que le fue impulsado, revelado
al sacerdote Elí, que cayó en cuenta de que Dios llamaba a este muchacho. La problemática era muy tremenda en medio de los sacrificios, que eran sacrificios desagradables delante del Señor, pues se había perdido toda expectativa de administración. Elí fue llamado como sacerdote en ese entonces, pero Elí era un hombre que amaba a Dios, que obedecía a Dios, que se entregó de tal forma en el servicio con la comunidad que se había olvidado de amonestar y de enseñar y de guiar a sus hijos a un legado, sobre todo al temor y a obedecer a Dios a nivel general. Sí lo amonestaba, sí les enseñaba, pero con ese amor de padre, el cual no lo amonestaba como tenía que amonestarlo. El joven Samuel crecía en la presencia de Dios, crecía en la presencia del sacerdote Elí. Como estaba tan cerca del sacerdote Samuel, que pudo aprender mucho de este sacerdote. No que Elí no tenía revelación o no tenía conocimiento, un hombre preparado, podemos decir, pero el error que había cometido era de no estar pendiente de sus hijos y de amonestar y enseñar a sus hijos de las cosas que tenían que hacer ellos como sacerdote. Omni y fines, ellos se presentaba delante de Dios, delante del altar de los sacrificios, en una forma desagradable delante de Dios. Por eso te estoy diciendo que surge una necesidad de un llamado, pero ese llamado debe permanecer, hacer esa alianza con ese Dios maravilloso, un llamado para poder cumplir planes, propósitos y la ejecución de parte del Señor. En una generación, querido amigo y hermano, donde la palabra de Jehová escaseaba, Dios eligió levantar a Samuel como un profeta que restaurará la voz divina en medio del silencio espiritual. Restaurar la voz de Dios, escuche bien, en un silencio espiritual. Ya nadie estaba proclamando o profetizando o guiando al pueblo basado a la perfecta voluntad de Dios. Esto se pierde y es cuando Dios hace silencio, donde Dios te está buscando a ti a nivel de todas las naciones. Minuciosamente Dios busca hombres y mujeres para llamarlo, para que se ponga la vestidura del llamado del ministerio, pues le cumplan a Dios. Dios no busca hombres y mujeres que se distraigan y hagan otra cosa, sino tiene que realizar prácticamente su llamado. Su llamado no fue casual, el de Samuel, sino un acto soberano de Dios para marcar un nuevo tiempo en Israel. Eso es lo que Dios siempre ha querido, marcar la diferencia en tiempo tras tiempo, de generación y generación. Marca la diferencia en tu llamado, obedécele, cumple la palabra, vivir en santificación, en obediencia, en santidad y sobre todo confiando de Él. Si Él te llamó, Él te suple todas tus necesidades. Por eso de que el sacerdote es llamado, es separado para Dios mismo pagarle y suplirle, porque Dios conoce la necesidad del ministro y la necesidad de su familia. Así también hoy Dios, querido pastor, amigo y hermano, está levantando hombres y mujeres que aprendan a oír su voz y activar su propósito en la tierra. La clave del éxito y de todas las áreas de bendición es escuchar la voz del Señor. El joven de 10 a 11 años aproximadamente, se cree, no conocía la voz del Señor. Por eso la segunda, la tercera vez se presentaba delante del sacerdote. Obediencia, a pesar de que ya se acostó para dormir por el cansancio del día. Sin embargo, se paraba el joven, el muchacho, en obediencia, porque un joven a esa edad
a levantarlo para que se vaya para el colegio. Es difícil en las horas de la mañana, pero eso es estar despierto, obediencia, o sea, sentido común, activación, a levantarse a la hora que Dios nos llame a cada uno de nosotros. Samuel no conocía hasta que se le fue revelado al sacerdote, porque por tercera vez ni siquiera había caído en cuenta. Escuche bien esto, cuánto necesitamos nosotros, a pesar de que el tiempo ha pasado en el ministerio, en tu llamado, y perdimos toda noción de la voz de Dios, del propósito del Señor. Ya Dios nos está mostrando las cosas que están pasando. Ya Dios nos muestra quizás el desorden, que a Dios le desagrada dentro de la congregación. Creo que son poco los ministros a nivel del mundo, la iglesia, que tiene el discernimiento espiritual. Dios nos levanta a cada uno de nosotros a marcar la diferencia, porque Dios ha prometido de estar con nosotros. Dios nos dio poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones, para sanar a las personas en medio de un pueblo que realmente lo estamos necesitando. Hombres y mujeres que se levanten para que puedan hacer señales, milagros y prodigios en la tierra, porque Jesús lo dijo, que cosas mayores haríamos en su nombre. Anota, punto número 1, el silencio de Dios, un tiempo de transición. Silencio a un tiempo de transición, es decir, a un cambio, el cual a Dios le es necesario de hacerlo. Escuche bien, de una actitud, de una estación, y Dios tiene que traer algo diferente para poder ser algo dinámico y marcar la diferencia para que sus planes se sigan realizando, porque son planes de amor. La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia, según el versículo 1. O sea, no había visión con frecuencia. La palabra del Señor escaseaba. ¿Quién se paraba y exponía la palabra? Porque cuando se muere espiritualmente, se muere a nivel ministerial y las personas se funden, se pierde toda expectativa, porque esto es de arriba, del reino de Dios. Esto es a través del Espíritu Santo, porque si tú estás frío y si estamos ciegos, sordos espiritualmente, realmente se pierde toda expectativa por la escasez o la fuerte ataque del enemigo, que el diablo siempre quiere detener el plan y el propósito del Señor, y tú no te puedes levantar porque es espiritualmente. Lo lamentable es que de pronto estamos haciendo la obra de Dios en nuestra administración, capacidad, profesión, pero creo que hemos sacado a Dios en la administración. Dios quiere obrar. Yo he visto y he analizado, y las conclusiones que he sacado, podemos levantar un imperio, podemos que las cosas crezcan, pero humanamente, pero se ha comprobado que dentro de 4 o 5 años eso se queda quieto y se puede esfumar, acabar, porque cuando el reino de Dios edifica, que ha llegado y permanece, la gloria permanece, la presencia de Dios se estabiliza en un lugar y nadie puede parar el poder de Dios, el crecimiento de Dios, en la voluntad de Dios. Todo el mundo quiere estar ahí, pero hay que despertar en el nombre que es sobre todo nombre. Hay que sacar a reducir la palabra porque está escaseando. En aquellos días, yo no sé, en el tiempo, en estas alturas que estamos viviendo, todo el mundo escribe, todo el mundo habla por las redes sociales, pero quiero decirle, a veces no decimos nada. Una sola palabra, una sola oración escrita o hablada, pero que algo tiene que manifestarse,
pues que no traiga polémica, que no traiga carga a otros grupos, a otras personas, sino que Dios te llamó es al ministerio de la reconciliación, que tú eres un restaurador de portillo, que cuando tú te dirijas, sea presencial, virtual, las cosas tienen que marcar la diferencia. Un llamado es genuino de Dios, es servirle a Dios, no estar pendiente de lo que me van a dar en el momento. No. Si Él te llamó, Él te sostiene, Él te suple, Él te hace rico hasta multimillonario en la obediencia, porque Dios lo hizo en patriarcas y en hombres que lo obedecieron al Señor. En el silencio de Dios no significa ausencia, sino preparación. Escuche bien esto, y hay muchas personas que malinterpretan esto. Dios tiene que hacer una pausa contigo y conmigo para poder volvernos al estado original. Y si percibimos de estar quieto, en otras palabras, de desagradar a Dios, que pensamos que agradamos a Dios en nuestra actitud, porque oramos, porque ayunamos, en otras áreas no estamos obedeciendo a nuestro Señor. Cuando Dios calla, está formando la sensibilidad de aquellos que oirán su nueva dirección. Y es cuando Dios termina contigo, es cuando tú ves el favor de Dios y Él te corona de favores con todo el mundo. Todo el mundo te llama, todo el mundo quiere estar contigo y Dios responde a la gente a través de ti. Somos mediadores de Dios en esta tierra. Pero cumplir el llamado, o sea, no dejarlo, no descuidar, en la palabra es no descuide lo que Dios te ha dado. El llamado que el Rey de Reyes y Señor de Señores te ha hecho a ti, así que vamos a cumplir. Levantémonos a hacer la voluntad de Dios. Y el enemigo hace un buen trabajo. Viene, te convence con cierto punto de doctrina y te saca de la voluntad de Dios. El domingo pasado vino un rema, una revelación, donde el enemigo alcanza y convence a alguien a través de la serpiente antigua, como a Eva y Adán, para cuando tú vas a ejercer la autoridad en cualquier parte, en esta nación y en cualquier nación del mundo, el diablo no te obedece, porque él te convenció. Y ahora está haciendo lo contrario. Llámase espiritual, llámase de familia o llámase monetariamente o materialmente en las finanzas. Obedecer más a Dios que a los hombres, que a los puntos doctrinales del ser humano. El silencio de Dios no significa ausencia, sino preparación. Cuando Dios calla, está formando la sensibilidad de aquellos que oirán su nueva dirección. Israel vivía bajo una autoridad sacerdotal. Mira esto bien. Contaminada. Israel vivía bajo una autoridad sacerdotal contaminada. Elí y sus hijos, entre corchetes, entre comillas, Elí y sus hijos, bajo un manto sacerdotal, pero no agradado a Dios. No agradaban a Dios. Elí, no sé si fue víctima, pero él desobedecía a Dios por no amonestar a sus hijos. ¿Por qué no amonestar a nuestros hijos espirituales, nuestros hijos biológicos? Amonestarlo, porque amonestar y enseñar a nadie le gusta. La gente quiere seguir avanzando en su propia directriz, en lo que ellos piensan, en sus sueños, en sus metas. Dice, aquí nadie me va a hacer abortar lo que yo quiero hacer. Pero muchas veces, como Dios llamó a Jonás, y Dios tuvo que tratar con Jonás para poder volverlo al camino original, donde Dios quería manifestarse en una comunidad de 120,000 personas para que ellos se volviesen a Dios. Dígalo conmigo, Dios me está llamando para hacer su voluntad y que la gente esté bajo mi cobertura a nivel sacerdotal y que la gente sea beneficiaria con sanidad, milagro, prodigio, con revelación, con sabiduría, con conocimiento, el espíritu de la paz, de la fe, que la gente realmente se pueda levantar en ese poder sobrenatural. Tú estás pasando
estos momentos de silencio, quiero decirle de que Dios te manda a decir de que Él te está preparando para lo nuevo que viene, pero que no dudará mucho ese trato de Dios contigo, conmigo, siempre y cuando tomamos la determinación, y la determinación es ahora. Creo que para mí cuesta o no cuesta hacer la voluntad de Dios, porque encima de la voluntad de Dios, escuche bien, están nuestros caprichos, está nuestra propia voluntad. Humanamente podemos ser engañados. Hay muchos llamados, encontramos en la palabra del Señor, por ejemplo, llamado a la salvación, y de ahí en adelante comienza usted a notar los llamados, pero hay un solo llamado, un llamado genuino, como el Padre le hizo a Jesús. Y Jesús dice que fue obediente hasta la muerte de cruz. ¿Qué estamos haciendo nosotros cuando estamos viendo una generación que no está haciendo la voluntad de Dios? Quiero decirte de que ya hay muchas temporadas que han pasado y muchos administradores quieren seguir ministrando en las temporadas pasadas. Estamos en una temporada realmente, última temporada, o la oportunidad que Dios está dando a su pueblo es que tenemos que levantarnos, tenemos que pellizcarnos para poder despertar espiritualmente. El sacerdote Elí estaba durmiendo, sus hijos estaban sepultados ya, porque eran desagradables a Dios delante del altar, eran ladrones, eran delincuentes, adúlteros, fornicarios. Escuche, no la voluntad. ¿Y qué es lo que se ve? Cuando Jesús tomó la soga, cuando entró en el templo y comenzó a azotar a todo el mundo ahí, a volcar las mesas, las sillas, a tirar las aulas de paloma, a soltar las cabras, los animales. Y el Señor dijo, mi casa será llamada casa de oración. Levántate en tu ministerio con transparencia, con el deseo de servirle a Dios sin nada a cambio. A mí cuando la gente me llama, yo voy con transparencia, no le pongo condiciones. Sea en una nación o fuera en otra nación, yo voy sin nada a cambio. Porque la satisfacción mía es empoderar a nivel sacerdotal a la gente a algo diferente. Satisfacción de que Dios haga libre una familia, a un hombre y una mujer. Satisfacción de que Dios haga una sanidad divina en una persona. He visto los milagros creativos de Dios poniendo órganos nuevos como pulmón, como colon, como corazón. Lo he visto, la gloria manifestada. Y esa es la satisfacción y el deseo de Dios, que nosotros restauremos realmente a los demás. Dios permite temporada de silencio para purificar el altar y preparar nuevos instrumentos de su gloria. Reparación del altar es un tema que yo tengo, algún día lo compartiré con usted. Repara, levanta el altar, enciende el altar en el nombre del Señor, a que descienda fuego de parte de Dios y Dios te encienda. Cambiar nuestra mente, nuestra directriz, nuestra dirección para hacer la voluntad de Dios. Dejar de ser un profesional como predicador a pasar a un siervo de Dios, servir la comunidad. Jesús dijo, el que quiera ser mayor debe ser vuestro servidor en obediencia al Señor. A Dios le agrada cuando tú le dices, heme aquí. Punto número 2, Samuel, una lámpara que no se apaga. Anótalo, Samuel, una lámpara que no se apaga. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, versículo 3. La lámpara, querido amigo y hermano, representa la presencia, la revelación y la continuidad del propósito de Dios. Aunque la oscuridad espiritual era grande, aún quedaba una llama encendida. Es decir, Samuel, Dios siempre persevera un remanente que mantiene encendido el fuego del altar. La lámpara debe mantenerse encendida. Se apaga la lámpara, viene la oscuridad.
Usted no puede ver bien, no puede caminar bien. Los altares, tú eres un altar de Dios, el cual debe estar encendido. Levántate en el nombre del Señor. Hay que sacudirnos ese nombre para que la gloria del Espíritu Santo se manifieste y que la gente, cuando te vea a ti, aún no está ministrando y ya la gente está siendo libre. La sanidad se activa bajo el poder de Dios. Pedro, hubo un momento que Dios encendió su espíritu, encendió su ministerio. Dice que aún la sombra de Pedro sanaba toda clase de enfermedad. Hechos capítulo 5 dice de que señales y maravillas hechas por los apóstoles del Señor. ¿Tú no crees que en esta generación, en este mundo final que estamos nosotros, Dios quiere levantar esos hombres de avivamiento? Esos hombres que como el profeta Jeremías, cuando él dijo, decido no profetizar más, a servirle a Dios no le voy a servir más. Y cuando él dijo esa palabra es cuando el deseo de profetizar, de predicar, se encendió más fuerte. Que Dios encienda esa llama. Escuche bien esto, antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, Dios se le reveló, se le acercó al joven Samuel. Escuche bien, las lámparas están apagadas, no hay llama, ya no se escucha más la voz de Dios. Solamente lo que queda es leña y ceniza. Ceniza lo que queda. La ceniza tipifica para mí, no sé para usted, el pasado. Los predicadores siempre viven del pasado. Dios me usaba, Dios me reveló. En ese entonces necesitamos manifestar cosas nuevas, querido amigo y hermano. Tenemos que levantarnos en ese llamado que Dios te está haciendo. Si tú eres nuevo, Dios te llama a la salvación, Dios te llama al arrepentimiento, Dios te llama a la vida eterna. Dios te quiere usar para levantar a ti y a toda su familia. El llamado de Samuel es el llamado a permanecer en el templo, cerca del arca, cuando otros duermen. Dios te quiere cerca, porque muchos decían el pastorado y muchos abren quizás un lugar y compran silla y hacen todas las cosas, pero no están cerca del altar, en la oración, en escudriñando la palabra, en ayunando, en predicar el evangelio, en dar el discipulado, hacer discípulos y luego enviarlo. Se está haciendo las cosas sin conocimiento, porque para poder ingresar necesitamos que Dios originalmente nos llame, y Dios te pone un mentor. ¿Qué necesidad hay de mentores ministeriales? Donde muchos salen, sí, tienen ministerio, tienen llamado, pero no buscan una cobertura. Cobertura no es simplemente una personería jurídica. No. O sea, una cobertura se llama el llamado que Dios te está asegurando de que Él te va a enviar y Él te va a suplir. Pero va a necesitar un hombre con experiencia, llámese apóstol, llámese profeta, o un pastor que tenga un recorrido de 20, de 30, de 40 años a nivel ministerial, y él sabe cómo se hacen las cosas. Pero lo menospreciamos y nos dividimos y nos aislamos prácticamente de la realidad, y ahí se apaga el altar. Punto número 3. La voz de Dios, formación de la intimidad. Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Dios te está llamando, pastor, a que vuelvas a tus principios normales. Dios te llama a que tú puedas restaurarte, a sacudirte, para que los dones y los ministerios se activen con más fuerza todavía. Puede ser un motor de un tren, pero si tú te dejas
que Dios te ayude, te levante, te levantarás un motor de un tren actualizado, más veloz, más potente. Y es lo que Dios está haciendo para poder enfrentar al diablo, a sus demonios que están haciendo estrago en una nación, en las naciones del mundo, en un pueblo. Él te llamó para atar y desatar. Él te llamó para que tú digas la palabra y sucedan cosas que el Señor realmente nunca hizo. El llamado no se oye en el ruido del mundo, sino en el reposo del corazón. El joven de 10 a 11 años, Samuel, ya estaba acostado para dormirse y de repente Dios le habló a su corazón: Samuel, Samuel, Samuel. Elí no estaba ahí. Los hijos de Elí menos que estaban por ahí, porque él estaba cerca del arca de la alianza. Escuche bien, Samuel aprendió siempre a estar en la presencia del Señor, en el corazón que Dios le habla. Por eso es muy importante dejar muchas cosas en momentos, si usted está ocupado, si usted está haciendo las cosas bien, pero tiene mucha carga con la gente de coger para allá, coger para acá. Se activa el envejecimiento prematuro. Una vez Dios me dijo: tienes que hacer un par en tu vida. La emisora, trabajando la emisora desde la madrugada hasta las 10, 11 que llegaba a la casa, predicando el evangelio. Y el Señor me dijo: si tú no haces un par en tu vida, te vas a morir. Y Dios me dio unas instrucciones que tenía que transformar, tenía que renovar lo que le enseñaba la gente. Escuche bien, la audiencia era tan fuerte que la gente recibía milagros impresionantes que la ciencia médica decía: wow, solamente lo hace el poder de Dios. La gente se convertía al evangelio. Mucha gente salieron al ministerio a través de las ondas hercianas. Las iglesias se levantaban porque era un altar de oración, buscando la perfecta voluntad del Señor y equipando gente que hagan las cosas bien. Escucha bien esto: Dios te entrena en lo secreto para hablarte en lo sagrado. Él te entrena. Pues trata de ser tan prudente, no decirle a nadie las pruebas o los sucesos que tú estás pasando. Dobla tus rodillas. Cuando tú llegas a este nivel, a confiar en Dios, no a confiar más en el brazo humano, es cuando Dios suelta su bendición. Es cuando Dios suelta su bendición. Para muchos es muy difícil dejar el seno de mamá. Dios te dice que Él te despecha hoy para que tú aprendas a confiar en Él. Dios me habló, me dijo: de aquí en adelante, aunque tú eres un hombre de fe y cree, pero no te acerques más a nadie. Confía en mí, que yo te voy a suplir, y trabaja con lo que tiene en la mano. Punto número 4, el heme aquí, respuesta de obediencia y entrega. Obediencia y entrega. Cuando tú dices: Señor, heme aquí. Y muchas veces nuestros propósitos malsanos, egoístas delante de Dios, no nos permite decir: henos aquí. No invitamos a ciertos predicadores que Dios nos tilda a que lo llevemos para ayudar a su pueblo. Los cortamos, sacamos realmente. Es ahí donde Dios amonesta a un pastor. Por eso, cuando tú invitas a un predicador de Dios, que tiene los ojos de Dios, los oídos de Dios, y que se manifiesta basado a la voluntad del Padre, escuche bien, lo que sucede en esa congregación, suceden cosas maravillosas. Como dice el coro evangelístico: Jesús está pasando por aquí, y si Él pasa por aquí, las cosas son transformadas. Habla Jehová, porque tu siervo ¿qué? Oye, en el versículo 10, el heme aquí es una respuesta de disponibilidad total. Samuel no respondió con unas palabras de ambición, sino con humildad de siervo. Todo verdadero llamado empieza con una rendición profunda del corazón. Heme aquí,
abre los cielos sobre tu vida. Escuche bien, Samuel era un jovencito, escuche bien esto, que todo lo que le decían él lo creía, era sano, un niño. Pero Samuel le dijo, Señor, heme aquí, por la instrucción de su sacerdote. Mira esto, si él te llama por tercera vez, dile, heme aquí. Y Samuel lo hizo no con doble intención para que Dios le diera todos sus caprichos, no. Samuel le dijo, heme aquí, y es cuando Dios se le revela a Samuel. Escuche bien, Dios es tan lindo de que Elí el día siguiente ni siquiera se lavó el rostro ni se cepilló los dientes cuando llamó a Samuel. ¿Qué te dijo Dios? Hermano, que despierte Dios nuestra hambre, que despierte la sed de Dios a nivel general. Ahora, punto número 5, de llamado, asignación, el peso de la palabra. Anótalo, por favor, de llamado, asignación, el peso de la palabra. Jehová estaba con Samuel y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Escuche bien, cuando llega el tiempo indicado, ese llamado se activa con poder. La gente va a decir, Dios está con ese hombre. La gente va a recibir, muchos van a levantarse, llámase profesional, llámase personas que son ateos, llámase personas que están fríos. Necesitamos una unción sacerdotal genuina, agradable delante de Dios, que cuando tú digas dentro de una semana, 15 días, Dios va a traer bendición sobre esta ciudad. Y si yo te doy los testimonios, cuando voy a un lugar a predicar en una ciudad, en esta nación, hubo un momento que era consecutivo a una campaña, a una enseñanza dominical, y cuando pasaba casi 2 semanas, me llamaba el pastor, un líder, me decía, cada palabra que usted dijo, que se iban a tirar redes de gas propano, de aquello, de lo otro, es una realidad. Ya el proyecto está activo, es más, ya están trabajando. Dios, cuando tú eres obediente al llamado, donde tú vayas, las cosas se realizan, se rompen las cadenas. Es el tiempo de dar el púlpito a Dios. Es el tiempo de devolverle lo que le pertenece a Dios, para que Dios haga maravilla a favor de la gente. El llamado de Dios siempre viene con una carga espiritual que debe ser llevada con fidelidad. Fidelidad, escuche bien esto, Dios no llama para emocionar, sino para enviar. Mira esto, la evidencia del llamado no es la fama, sino la permanencia de su palabra en ti. No es para perder tiempo, ni para jugar a predicador porque me gusta, o a coordinar, o a cantar, o a ser un cantante famoso. No, el mundo está lleno de personas así. ¿Cómo le digo yo? No le digo una palabra más fuerte porque usted se puede enojar. Pero Dios te manda que cumpla ese llamado a concentrarte, a servirle al Señor. No porque digan, ahí está el profeta, ahí está el apóstol. No. Mientras más Dios te use, más sencillo, transparente tú debes ser con la gente. La gente siempre se acerca a mi persona, al que le dé el consejo, y luego piden ayuda. Lo que tenga se lo doy, sea ropa, o sea, lo que sea. Yo se lo doy de parte del Señor, porque lo siento de Dios, de ayudar prácticamente a la gente. Cuando Dios te llama, te unge para permanecer, no solo para comenzar. Una vez más, cuando Dios te llama, te unge para permanecer, no solo para comenzar. Y ya para terminar, dice, el llamado de Samuel representa el despertar de una generación profética que volverá a oír la voz de Dios. En un tiempo donde muchos duermen, Dios busca a los que dicen, habla Señor, porque tu siervo oye. Dios te habló,
Claro que sí, Padre, en el nombre de Jesús te honramos y te bendecimos porque tú eres grande. Gracias por tu palabra, que es el martillo que quebranta la piedra. Obra milagro en ese corazón, obra milagro en esa persona. Restaura los ministerios, restaura las iglesias a nivel general, el liderato transparente por la palabra, que hombres y mujeres se levanten a predicar, Señor, con profundidad, para que preparen discípulos y luego se puedan enviar. Reprendo en el nombre de Jesús toda cadena, todo ataque en contra de esos ministros, en contra del pueblo, por el poder de la palabra. Declaro sanidad divina. El que está enfermo, el que está en la silla de ruedas, levántate en el nombre de Jesús, levántate por el poder de la palabra. El que está ciego recibe la vista. Vamos, el que tiene problema cardíaco es sano. Problema de colon, Dios está poniendo colon nuevo. Riñones, Dios desaparece la infección, la inflamación en tus músculos. Desaparece el dolor del cuello, de cabeza, desaparece en el nombre que es sobre todo nombre. La hernia desaparece. Vamos, en el nombre de Jesús, pies planos. Dios pone la cobertura en una forma especial y maravillosa en tus pies. Vamos, Dios crea diente nuevo, muela nueva. Dios calza nueva y pone muela nueva en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos, yo estoy creyendo que el cielo se está abriendo. La unción de rompimiento está reventando esas cadenas. Gracias, Señor, por tu presencia. Bendigo a los empresarios, bendigo tu economía. Dios te manda a decir que te levantarás y verás su gloria a nivel de familia y de finanza en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, le damos gracias al Señor a este servicio dominical cada 8 días, todos los domingos de 6 en adelante. Pasa la buena noticia a tus familiares y a tus amigos en el mundo entero para que reciba el rema de parte del Señor. Así que quiero decirte que si usted desea bendecir este ministerio por causa de la palabra de revelación que Dios te da, tú puedas bendecirlo. Aquí aparece la herramienta para la cual tú puedas mandar esa bendición, porque tengo un fin, un propósito de poner un estudio de grabación, de comprar todas las herramientas como computadores, micrófonos, para que sea algo más efectivo, luces. Aquí estamos trabajando con lo que tenemos en el nombre del Señor. Así que no siendo más, Dios te siga bendiciendo. Señoras y señores, nos encontramos el próximo domingo, si el Señor lo permite. Chao, chao, bendiciones.